crecimiento espiritual, ¿verdad? Y el primer tema que yo traje precisamente hablaba de la falsa espiritualidad. El segundo tema es el nacer de nuevo, porque no se puede, si no hay un nacimiento, pues no puede haber un crecimiento, y por eso hablaba del nacer de nuevo. El jueves estuvimos hablando de la vida de los primeros cristianos, cómo empezó la iglesia. Y yo digo que ese es el ejemplo más grande que tenemos nosotros. Acuérdense que la Biblia se escribió y Dios estaba revelando a su pueblo. Cuando usted mira en Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios está revelando al pueblo. Y por eso hay cosas que no entendemos, porque Dios se está revelando gradualmente. Por eso dice la Biblia, y después de haber hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. La excelencia. Dios, todas las profecías se cumplieron en Él. Entonces, cuando Jesucristo aparece con una doctrina que los discípulos tenían que abrazar. Los 3 años y medio que Él anduvo acá era para enseñarles cómo deberían de conducirse. Ellos tenían que proyectar a través de la experiencia que tuvieron de la palabra, poder inyectar eso a las nuevas generaciones. Hoy, por eso es importante que atesoremos la palabra. Mire, hermano, la palabra de Dios no es palabra de hombre. Ahora, la palabra de Dios es fuerte y nos reta, porque eso es lo único que nos puede cambiar. No hay ninguna otra cosa. Dios le va a hablar a usted a través de la palabra. Es la única manera. A través de su Espíritu, desde el momento que nosotros tomamos la decisión de aceptarlo, el Espíritu Santo viene, pero entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida a través de la palabra de Dios. Oiga lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por eso decíamos el jueves que hablábamos de la perseverancia en la palabra de Dios. Perseverar es caminar en lo que hemos aprendido, en el conocimiento que tenemos de las cosas. Pero aparte de eso dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Decía que perseverar en la palabra es mantenernos ahí. Por eso la importancia de la palabra. Y decíamos que ese conocimiento, lo poco que sabemos de la palabra, vivirlo. Si no lo vivimos, vamos a ser las personas más desdichadas. ¿Sabe por qué? Porque usted va a sentir que usted no está haciendo lo correcto. Y de presto se va a encontrar con que, híjole, y empieza. Pero cuando usted empieza a vivir eso, esa práctica, a usted se empieza a darse cuenta de las bendiciones de Dios ahí mismo. Entonces hablamos de perseverar. Y les decía que hubo gente en la Biblia que tenía mucho conocimiento, pero que no vivían a la altura de ese conocimiento. Y les hablaba de un intérprete de la ley. ¿Por qué les hablaba de un intérprete de la ley? Porque era una persona especializada en la palabra, que tenía conocimiento y se acercó a Jesús no con la intención que tenía que acercarse, se acercó a Jesús para probarle. Y cuando se acerca a Jesús para probarle, le dice él, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Con esa pregunta se introduce para el diálogo que Jesús va a tener con el intérprete de la ley. Y Jesús le dice al intérprete de la ley, ¿qué lees? O sea, ¿qué sabes? ¿Cuál es tu conocimiento? De acuerdo a tu conocimiento, pues el juicio va a ser así. Entonces él le dice, y empieza a decirle él, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. O sea, empieza y define todo el ser humano, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, con todo lo que tú eres.
Y de ahí le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice él, para justificarse, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le habla de un hombre que descendía de Jerusalén para Jericó. Y cuando descendía, dice que encontró unos ladrones y esos ladrones lo golpearon, que lo dejaron medio muerto. Pero dice que apareció un sacerdote. Un sacerdote era el ministro del templo. O sea, era la persona encargada de enseñarle al pueblo los principios que Dios demanda de cada uno de nosotros. Pero, ¿cuál era la manera de interpretar de este hombre? Dice que este hombre, el sacerdote, lo vio de lejos, pero lo vio y siguió de largo. Tenía un compromiso allá. Las prioridades es muy importante que nosotros las pongamos en el lugar que tiene que ser. Dios está interesado en usted completito, completito. Entonces de ahí dice el sacerdote y de ahí apareció un levita. Está hablando de la gente que ministraba en el templo. O sea, la gente que tenía que ser ejemplo. Y viendo al necesitado, pasó de largo. Pero un samaritano, ahí, es que es importante que entendamos esto, porque el hombre que viene de Jerusalén, lógico, viene descendiendo de Jerusalén, era un judío. Y viene para Jericó. El intérprete de la ley es un judío. Cuando habla de un samaritano, ahí los oídos le tronaron a este hombre. ¿Por qué? Porque ellos odiaban a los samaritanos. Entonces el ejemplo que le está poniendo el estándar muy alto. ¿Por qué? Porque humanamente lo que el Señor le va a decir es imposible poderlo vivir. Es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque el samaritano dice que se acercó, lo vio y fue movido a misericordia. Fíjese que cuando usted habla de misericordia, misericordia es que a usted le perdonen una deuda o algo que usted se merece. Eso es misericordia. O sea, la sentencia es pena de muerte, pero el juez dice, no le vamos a dar la pena de muerte. Eso es misericordia, pero se lo merece, pero no se la vamos a dar. Eso es misericordia. Ahora, la gracia es que la misericordia, o sea, que el Señor le dijo, lo perdonó y aparte de eso, lo bendijo. O sea, eso es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos la muerte, merecíamos ir al infierno y el Señor dice, no, espérese, yo en la cruz pagué el precio para que no fuera al infierno. Ahora, aparte de eso, yo le estoy dando la oportunidad de que vaya al cielo. O sea, misericordia, en la cruz Él pagó el precio por nosotros. Gracia me está dando la oportunidad de ir al cielo. Entonces, cuando el intérprete de la ley está escuchando la interpretación que Dios le está dando, o que Jesús le está dando, él dijo, yo no puedo llegar hasta ahí. Es imposible que yo pueda llegar ahí. Mi odio es tan grande que yo no puedo llegar hasta ese grado de poder amar a mis enemigos. No se puede. Entonces, el intérprete de la ley tenía un conocimiento, pero no lo podía vivir. No lo podía vivir. Entonces, hablábamos de poder perseverar en la palabra de Dios. Eso fue el jueves. Hoy vamos a hablar de la comunión. Después de que usted tiene el conocimiento, ¿por qué? ¿Por qué los primeros discípulos empezaron a perseverar en la palabra? Empezaron a vivir lo que los apóstoles le enseñaron. Y vamos a ir a la Biblia. ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a los apóstoles? Y se va a dar cuenta que a nosotros nos falta mucho. Nos falta. O sea, cuando yo empecé, digo, ay, Dios mío, me falta. Pero cuando hablamos de comunión en griego significa o se dice koinonía.
Usted oye cuando se habla de coinonía, ¿verdad? No lo va a ir a pedir ahí al restaurante porque no se lo van a dar. Pero es una palabra griega que significa comunión. Pero ¿qué tipo de comunión es esta? Porque muchas veces la gente, mire, dice común unión, unidos en un mismo propósito. Pero ellos empezaron a vivir eso, perseveraban en la doctrina y en la comunión unos con otros. Oiga bien lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, coinonía es estar de acuerdo con el otro, estar unidos en un propósito. Servir al que está al lado, servir al prójimo. Pero cuando tenemos el conocimiento quién es el prójimo, entonces el reto es más grande para nosotros. Por eso cuando Jesucristo le hablaba a los fariseos le decían, es más, cuando Jesucristo está enseñando a los discípulos, les dice, hablando del amor al prójimo, dice que fácil es amar a aquel que le hace bien. Fácil. Y es fácil prestarle o darle a aquel que usted sabe que se lo va a devolver. Eso es muy fácil. Dice, es más, los que no conocen a Dios lo hacen. Ahora yo digo, amad a los que os maldicen. Orad por los que os maldicen. El que te pide, dale. Al que te da en una medida, ponle la otra y usted dice, bueno, aquí sí arruinó la cosa. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Oiga lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Juan. Si decimos que tenemos comunión, ahí está yo, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión, coinonía, con Él, unión con Jesús, y andamos en tinieblas, o sea, si andamos haciendo lo malo, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión, la única manera de nosotros poder tener comunión es que estemos conectados con Jesús. Nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza nueva que empieza a brotar. ¿Cuál es esa naturaleza nueva? Que el Espíritu Santo viene a vivir a mi vida y Él empieza a guiar mi vida. ¿Cómo empieza? Es a través de la palabra de Dios que empieza a profundizar, como un albañil con el cincel y con el diamante dándole al corazón de cada uno de nosotros, con su palabra. ¿Por qué? Porque quiere moldearnos a la altura o a la poder llegar a ser a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, podemos tener ese conocimiento, pero Dios nos llama a que pongamos en práctica ese conocimiento. Si no, vamos a ser personas frustradas. Uno de los propósitos de Dios, que nosotros entendamos de Dios, es que Él quiere que estemos en comunión, primero en comunión con Él. Cuando Dios creó al hombre en el huerto, Él lo creó y puso su espíritu en él, en Adán y Eva. El hombre tenía una comunión directa con Dios, comunión, se miraban cara a cara, Dios hablaba con ellos y eso era una maravilla. Ahora, ¿quién
destruyó la comunión? ¿Quién? ¿Quién está interesado en destruir la comunión? El enemigo de nuestras almas es Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Empezó a hablar la palabra de él, porque así como Dios tiene su palabra, Satanás tiene su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios o estamos escuchando otras vocecitas por ahí que nos hablan? Porque Eva escuchó la voz del enemigo, pero él no la obligó. Él, a través de una mentira, la engañó para que se rompiera esa comunión. Pero el anhelo de Dios era que tuviéramos una comunión, que pudiéramos estar unidos. Ese es el anhelo de Dios. Entonces, la iglesia primitiva, lo entendió de esa manera. Entonces, fue que lo que se destruyó en el huerto, Dios lo volvió a restituir. ¿A dónde? En el Getsemaní, cuando el Señor está orando, pidiéndole al Señor, dice, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Mire, ¿por qué es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos que la oración tiene poder? La oración no tiene poder. El poder lo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo está orándole, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Orando. Si la oración tuviera poder, automáticamente se cancela el plan de la redención. Dice, no. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder y no tiene poder. El poder lo tiene Dios. Ahora, nosotros oramos, claro que oramos. ¿Por qué? Porque queremos tener una comunión con Él. Y vamos a entrar en lo que Él quiere para nosotros. Nosotros no podemos obligar a Dios a hacer nada, nada. Usted no puede agarrar a Dios porque usted se meta 40 días de ayuno y usted lo va a agarrar del brazo y le va a decir, Señor, tenés que hacer lo que yo digo porque yo estoy aquí en ayuno 40 días y en oración, y el Señor le va a decir, no. Porque el poder es mío. El poder es de Dios, no es de nosotros. Pablo dijo, he orado 3 veces por este aguijón, una enfermedad, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces no hay poder en la oración. Usted puede ver a alguien que se pare y le hable en lenguas y se retuerza y le haga como quiera, y usted va a oír que dice que la oración, no. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Si no, entonces nos encontramos con que la palabra de Dios se contradice, y no se contradice. Pablo le dijo, bástate mi gracia. ¿Quién era Pablo? Pablo escribió las 13 cartas del Nuevo Testamento. Era un hombre de Dios. Para decir que Dios no le iba a escuchar, entonces no hay poder en la oración. Hay poder en Dios, que es muy diferente. Entonces, si Dios está interesado en la comunión unos con otros, Dios está interesado. Y cuando usted entiende que la comunión no es como mucha gente lo mira hoy en día, no es esa la comunión. Mire, yo no sé si usted ha escuchado testimonio de gente famosa. Dicen, yo estaba escuchando un cantante muy famoso, que dice él que cuando él llegaba a su hotel, después de unos conciertos maravillosos, él llegaba a su hotel y se encontraba solo. Se encontraba que le hacía falta algo. O sea, dice, bueno, porque la gente muchas veces cree que el estar juntos es que estamos en unión o estamos en comunión, y no tiene nada que ver eso con estar así. La gente se pregunta que por qué esta iglesia no se une con esta y por qué tanta desunión. Estamos equivocados. ¿Qué es la unión? Estamos equivocados. La comunión solo Dios a través de su Espíritu Santo lo puede hacer. Muchos de los que estamos aquí, si Dios viene ahora mismo,
Si Dios viene ahora mismo, ¿usted cree que se va? ¿Estamos en esa comunión seguros de que si Dios viene ahora mismo, nos vamos para el cielo? Esa es mi pregunta. Comunión con Él. Unidos, unidos. Pero usted encuentra a esta gente que está rodeada de gente y se sienten solos. Un corazón vacío. Decía él, cuando yo llegaba al hotel, me venían esos pensamientos de suicidio. De suicidio. ¿Por qué? Porque él no estaba en comunión con el de arriba. Le hacía falta algo. Le hacía falta algo. Pero dice él, pero cuando me encontré con Jesús, me di cuenta que sí había comunión. Que se me fueron, los pensamientos de suicidio se me fueron. Que ya no me sentía más solo. ¿Por qué? Porque entró donde Dios quería que entrara. Y eso es lo único que nosotros tenemos que predicar y tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar como esta gente. No a la altura de la fama de ellos, pero solos, o tal vez con mi familia al lado, y solo, deseando quitarme la vida, yo solo. Porque si nosotros no entendemos, si no ponemos a Dios, si no tenemos esa comunión con Dios, vamos a empezar a exigirle a la persona que tenemos al lado lo que solo Dios te puede dar. Vas a empezar a demandar cosas que no las vas a encontrar ahí. No las vas a encontrar. No las vas a encontrar. Oiga lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Vamos a ir a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mire, Jesucristo se compara con una vid. Una vid es una mata de uva. Y esa mata de uva, o sea, si usted la mira, tiene sus raíces, pero usted mira sus tallos y de ahí salen las ramas. Esas ramas son los pámpanos, las ramas. Pero cada una de esas ramas está supuesto a llevar fruto. Fruto. Pero ¿qué es lo que mantiene a esa planta viva por dentro que usted no mira, ni yo miro? La savia. Esa savia es la que le da vida. Si usted corta una ramita de esas, esa ramita se muere. ¿Por qué? Porque se desconectó de la vid. Cae. Dios dice, ustedes quieren tener comunión conmigo, tienen que estar ahí pegaditos. ¿Por qué? Porque la savia es la que le da vida. Jesucristo como la vid, el Espíritu Santo como la savia es la que nos hace que esa rama lleve fruto. Entonces dice, yo soy la vid. Si ustedes se separan de mí, no pueden llevar fruto. Por eso cuando nosotros dice el que permanece en mí y yo en él, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque usted encuentra mucha gente y dice, no, yo estoy bien con el Señor.
Ahora mi pregunta, ¿Él está bien con usted? Pregúntese eso. Porque toda la gente, no, yo estoy bien. Ya no necesito, yo no le hago mal a nadie, yo cuando puedo le doy. Pero Él está bien con usted. Yo puedo decir, mire, yo estoy bien con mi esposa, pero ella estará bien conmigo. Es una relación de dos. Por eso el que permanece en mí y yo en él, hay una aprobación de él. Hay una aprobación de él para nosotros. Este lleva mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arden. ¿Sí vio que el 6 dice, el que permanece? ¿Por qué es interesante? Porque hoy usted va a dar cuenta que eso de que usted es salvo y salvo y no hay manera de que usted se pueda salir, aquí encontramos que él dice, el que permanece, el que perseverare. O sea, el que permanece en mí, eso es suyo y yo. El permanecer me corresponde a mí. El yo tomar la actitud, el yo decir, yo voy a permanecer en la palabra. Por eso es la importancia de la palabra. Porque usted va a encontrar mucha gente que enseña muchas cosas, pero son pensamientos de ellos. Son pensamientos, cosas que se suponen que deberían de ser. Psicología y muchas cosas. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor. O sea, él está hablando de permanecer. Y es más, dice, yo di el ejemplo. Yo guardé los mandamientos. Jesucristo vino acá y vino a cumplir toda la palabra como estaba escrito. Por eso cuando usted lo mira, que va camino al Jordán, él no necesitaba bautizarse. Pero lo hizo porque la palabra decía que así iba a ser. Por eso cuando Juan el Bautista lo vio, lo reconoció que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, dice, yo necesito que tú me bautices, yo no te puedo. Dice, hazlo porque así conviene, porque así está escrito. O sea, él vivió la palabra. Por eso es que nadie puede vivir la ley. Por eso cuando la gente dice, la ley era perfecta. Pablo dice, la ley es perfecta. La ley es perfecta. Cuando nosotros decimos que la ley nos salva, es porque nosotros no podemos vivir la ley. Pero si la pudiéramos vivir, fuéramos salvos. Pero es imposible. Pablo dijo, ¿cómo? La ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Yo no puedo vivir la ley, no puedo. Me encuentro que yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy pecador, no puedo. Jesucristo sí la vivió. Por eso fue que Él cumplió con todos los requisitos que la ley demandaba y se ofreció por cada uno de nosotros. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Aquí voy a poner el mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? Entonces decimos nosotros, bueno, Él me amó cuando yo no quería saber nada de Él. Cuando la gente, yo miraba a alguien que venía caminando por la acera, usted automáticamente lo reconoce. Si no es mormón, es evangélico o testigo de Jehová. Pero como usted no tiene conocimiento, usted como quiera le huye.
Usted no sabe, usted dice, son lo mismo, vienen a hablar del mismo Dios y no nada que ver. ¿Pero por qué? Porque nosotros no entendemos. Pero cuando mirábamos a alguien, nos cruzábamos para el otro lado de la calle. Nos burlábamos de los evangélicos. Yo me burlaba de los evangélicos. Me burlaba de Dios. Y aún así siendo enemigo, Él no le importó. Y dio su vida por mí. Entonces, como Él dio su vida por mí, Él le dice a sus discípulos, bueno, así como yo os he amado, ámense los unos a los otros. Ay, dice usted, pero yo le quisiera decir otra cosa, pero está ahí en la palabra, sí está ahí, ¿verdad? Juan 15, no Juan, ¿verdad? Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, sí está ahí, ¿verdad? No me lo inventé yo, apúntelo, ahí está. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Él nos escogió a nosotros. Y es ahí donde la gente cree, pero Él escogió, Él murió por todos. Si usted quiere, tómelo. Si no, déjelo. Pero el Evangelio es grande. Cristo murió por todos. Imagínense lo que Jesucristo le está enseñando a los apóstoles para que los apóstoles, cuando ellos empezaran su ministerio, empezaran a inyectar esta palabra de Dios en la mente o a predicar esta palabra a los escuchas para ver qué efecto podía tener esta palabra. Usted podrá decir, bueno, la palabra de Dios tiene poder. Y sí tiene poder. Pero depende de usted si la quiere creer. Pero ella tiene poder si usted la cree para cambiar su vida. Si usted no la cree, pues no va a tener el poder. No va a poder hacer. Porque hay quienes dicen que no se puede resistir al Espíritu Santo. Dicen ellos, la gracia irresistible, pero sí se puede. Dice, porque vosotros resistís al Espíritu Santo de Dios. O sea, los apóstoles están diciendo que la gente, ustedes resisten. O sea, el mensaje está ahí, pero ustedes tienen su corazón cerrado. Depende de nosotros qué vamos a hacer. Entonces Jesús le está enseñando a ellos. Y el único propósito de Jesús es que ellos puedan captar lo que Él quiere decirles. Y Jesús les dice, bueno, yo soy el ejemplo que ustedes tienen que seguir. Yo soy el ejemplo. Cuando Jesús muere, cuando la persecución se levanta con todo, nos damos cuenta qué es lo que había en el corazón de los que estaban ahí, de ellos. O sea, nos damos cuenta que la palabra que Jesucristo les había predicado, ellos no la habían atesorado. Porque Jesucristo les dijo, yo tengo que pasar por esto. O sea, yo voy a morir. Y es más, les digo, ustedes se van a escandalizar. Y ahí fue donde dice una versión que todos, no solo Pedro, pero él les dijo, todos se van a escandalizar. Pero ahí es donde Pedro dice, yo estoy dispuesto hasta a dar mi vida por ti. Pero no fue así.
Jesucristo le dice, hoy antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. O sea, la palabra de Dios, la eficacia, Jesucristo era la palabra. Y Jesucristo le está diciendo, es que se van a escandalizar hoy por lo que va a pasar. Y se escandalizaron, porque ellos tenían un concepto equivocado de lo que Él venía a hacer. Ellos creían que Jesucristo venía a libertarlos del cautiverio romano. Eso es la idea que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Dios había trabajado así con el pueblo de Israel. Porque Dios siempre levantaba un rey y ese rey se levantaba y entonces la opresión era liberada y ellos creían que Jesucristo venía a hacer lo mismo. Por eso cuando ellos miran a su líder crucificado y la manera como lo mataron, entonces ellos dijeron, imposible que esto sea así. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, ningún ciudadano romano podía morir de la manera que murió Jesucristo. Era lo más bajo. Dice los historiadores que cuando una escena se daba así, de 3 muertos, o sea, 3 cruces, el de en medio era el peor de los delincuentes. O sea, el juicio, eso decía, ese es el peor de todos los que están ahí. Eso le dice cómo estábamos nosotros. Estábamos en lo más bajo, todo ser humano, en lo más bajo. Jesucristo está queriendo que ellos abracen esto. ¿Por qué? Porque la única manera de que nosotros podamos tener comunión los unos con los otros es cuando conocemos ese amor. Cuando conocemos ese amor, en nuestras reuniones va a salir el amor de Dios. Va a salir el amor de Dios. Usted mira, por ejemplo, Jesucristo se sentó a la cena con los 12. Usted podrá decir, ahí estaban en comunión, porque a eso se le llama la comunión también, la Santa Cena, se le llama comunión. Pero ahí, en esa mesa, ¿sabe qué estaban pensando? Jesucristo le está dando la enseñanza. ¿Por qué? Porque era la Pascua. Jesucristo está enseñando que Él era el Cordero que iba a morir. Y Él empezó a decir, esta es mi copa. O sea, esta copa es mi sangre que por ustedes es derramada. Y el cuerpo es el pan que por ustedes va a ser molido. ¿Sabe qué estaban pensando ellos? ¿Quién iba a ser el mayor? El pensamiento de ellos era quién iba a ser el mayor. El pensamiento de Judas era, ahorita me voy a venderlo. No había comunión, porque el Espíritu Santo no había venido sobre esa vida para poderlo unir. El único que puede unir es el Espíritu Santo. Porque aquí usted puede estar y no estar aquí. Usted puede estar pensando en cualquier otra cosa, pero no en lo que Dios le está diciendo. Pero ahí está. Entonces, cuando usted entiende ese amor, las cosas van a cambiar. Oiga, qué bien, ¿qué hacían los hermanos en las reuniones? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es comunión. Allí aparece la primera palabra, koinonía, comunión. El 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire, ese versículo 46 es el mínimo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. El 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora mi pregunta para ustedes. ¿Por qué nosotros
nosotros, nos cuesta cuando Dios nos demanda algo. A todos nos cuesta, no solo a usted, a mí me cuesta, cuando Dios hace una demanda. Pero cuando usted obedece a esa demanda, usted mira los beneficios de obedecer a esa demanda. Es ahí la única manera donde nosotros podemos ver a Dios actuar en nuestra vida. Es solo ahí, no hay otra manera, solo ahí. Usted escucha muchos predicadores hoy en día que están en contra del diezmo y escuchan muchos predicadores. Ahora, ¿por qué? Porque dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento. Ahora, yo no voy a discutir con ellos. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hicieron los primeros cristianos? ¿Qué hicieron? Yo les puedo decir, aquel dice algo, yo no voy a contradecir. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Vinieron los apóstoles y le dijeron, no, no lo hagan. Dice, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Mi pregunta para usted es, Jesús, ¿cómo se dio Jesús? ¿Se dio el 10% Jesús? Cuando Jesús vino, dijo, no, yo voy a dar solo el 10% de mi plan, de lo que yo traigo. No, el 50%. No, el 75%. Él se dio el 100%. El 100%. ¿Por qué? Porque cuando usted entienda eso, en las reuniones, su postura va a ser diferente. Va a ser diferente. Usted no va a ir con la intención de que le den, usted va a ir a dar. Usted oye, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero usted va a ir con esa intención. ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento. ¿Por qué? Porque el líder, el que le vino a modelar el estilo de vida, se entregó por completo a usted. Entonces mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta? Nos cuesta. Yo quisiera decirles otra cosa, pero mi responsabilidad es decirles lo que está aquí en la palabra de Dios. Yo quisiera decirles otra cosa. Pero yo tengo una demanda de Dios de decirle la verdad a usted. Yo le quisiera decir otra cosa, pero no puedo. Está aquí en la palabra de Dios. La palabra es el espejo donde tenemos que vernos. De verdad. Yo no le voy a pedir nada a usted. Es Dios quien se lo está pidiendo. Dios no está interesado en su dinero, Dios está interesado en su corazón. Dios está interesado en usted. Cuando usted se entregue por completo, usted se va a dar cuenta cómo es Dios. Porque Dios quiere que usted dependa de Él, de Él. Oí el canto que decía, porque todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. ¿Por qué no me voy a agarrar de esa promesa yo? ¿Por qué usted no se puede agarrar de esa promesa? Porque Dios quiere eso. Dios quiere que nosotros nos entreguemos todo a Él y Él se va a encargar de nosotros. Mire, si hay alguien que es experto en solucionar las cosas imposibles, se llama Dios. Se llama Dios. No piense con esta mente finita porque no lo va a poder captar, no lo va a poder abrazar. Tiene que usted que ver al Calvario. Tiene que verlo. Por eso cuando usted conoce, usted mira a un hombre que verdaderamente Dios ha trabajado en su corazón, usted se deleita escuchándolo. Se deleita escuchándolo. Porque hay gente que puede decir, yo he renunciado a esto. Porque tuvieron la oportunidad, tuvieron la fama, tuvieron el dinero, tuvieron todo y dijeron, y nunca me encontré solo, vacío. Y lo abandoné todo, se lo entregué todo al Señor. Y hoy te puedo decir, tengo mi familia, como la volví a poseer, volví a restituir mi familia. O sea, mi hogar estaba destruido.
Ahora, ¿es una garantía de que si usted viene al Evangelio, que Dios le va a restaurar su familia? Posiblemente no. Pero yo hice lo mío, se lo entregué todo al Señor. Ahora en su misericordia, el Señor empezó a trabajar y a devolverme muchas cosas. Pero Dios es así, Dios está demandando de cada uno de nosotros eso. Dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. O sea, no había esa manera de uno poder ver de menos a las demás personas. Sino que el que murió en la cruz del Calvario murió por mí, murió por aquel que no tiene nada, murió por aquel que tiene mucho, por aquel que más o menos tiene. Él murió por todos. Entonces, todos somos iguales, todos somos iguales. Si usted cree que no, pues déjeme decirle que sí, que ni todo el oro del mundo vale lo que usted vale. Usted vale la sangre preciosa de aquel que murió en el Calvario. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira, hermanos, la gente cree que nosotros le lavamos el cerebro a la gente. Es la palabra. La palabra es la que nos limpia. Yo no le puedo lavar el cerebro a nadie. Es la palabra de Dios la que está ahí. Entonces, dice, no, mira, cuando tú vas, lo primeritito, mire, acérquese a alguien y cuando se acerque va a decir, ¿ya viste el pastor? ¿Cómo vive? ¿Ya viste la casa que tiene? ¿Ya viste el carro nuevo que anda? Es de tus diezmos. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto. Y mire, o sea, yo no estoy aquí para justificar a nadie. Hay muchos sinvergüenzas, claro que sí. Y cuidémonos de ellos. Pero ¿sabe qué? Dios está queriendo tratar con un problema que hay en el corazón de nosotros. Dios está queriendo tratar. Mire, vamos a Mateo, capítulo 19, 16. Usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios pidió de este hombre y aparte de eso, qué fue lo que Pedro dijo de ellos. Entonces, dice, Mateo 19:16, Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? O sea, llegó ese hombre, sacó la credencial así, mire, y ¿qué más me falta? Diciendo, Señor, ya tengo el pasaporte ya para allá listo, ya ¿qué más querés? Pero oiga, ¿qué le dijo? 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este era el mensaje que Jesús estaba dando a los apóstoles.
¿Qué es lo que usted mira en la iglesia primitiva? Ese mensaje se fue para allá. Ellos se están deshaciendo de sus cosas. Usted dirá, es difícil, pero yo lo que quiero es que medite cuánto nos falta a nosotros. ¿Cuánto nos falta? ¿Por qué? Porque cuando usted lo entrega todo, porque usted simplemente es un administrador. El problema es que nosotros no lo estamos administrando bien. O sea, Dios no está interesado en que usted venga y lo suelte todo, no. En ese momento, ¿sabe por qué lo hicieron así? Porque era el momento donde Dios trabajó con cada uno de ellos de esa manera. La necesidad era evidente y ellos no pudieron cruzarse. Era tanta la comunión que había que cuando se levantaron dos que quisieron interrumpir la comunión, Dios los mató. Ananías y Zafira, Dios los mató de una vez por la mentira, porque querían aparentar algo que no eran. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidarnos de qué, de que nos cuesta, que no podemos llegar hasta ahí, que tenemos que reconocer y decirle, Señor, ayúdame porque quiero llegar ahí, ayúdame porque quiero llegar ahí. El 23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Pedro dijo, oh, seria la cosa, dijo Pedro. Pero oiga lo que dice Pedro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no, perdón, dice, y el 26, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dado todo. ¿Quién les dice? Nosotros. Pedro está diciendo, nosotros, discípulos, lo hemos dado todo. Y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá, ¿qué dice? Y de ahí, ¿qué dice? ¿Por qué es que nos pide todo entonces? ¿Por qué nos pide todo el Señor? Yo quisiera decirles otra cosa, pero no puedo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Porque es la única que podemos parecernos a Él. Es la única manera que podemos parecernos a Él. Cuando nos entregamos todo, todo por Él. Yo no estaría aquí. Estaría en el infierno si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí.
Yo tuve un accidente donde me fui. Cuando yo volví, tenía a un paramédico encima de mí, dándome resucitación. El Señor me trajo de nuevo. Y usted podrá decir, ¿automáticamente vine a los caminos del Señor? No. Seguí en mi necedad. Seguí en mi necedad. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y cuando yo vi ese amor, que alguien me amaba así de esa manera, que se entregó todo, las cosas cambiaron. Y yo quiero devolver, yo quiero corresponder a ese amor. Me falta. La palabra cuando la leo me siento confrontado. Digo, Señor, me falta. Pero yo reconozco que me falta. Ahora yo le digo, ayúdame porque quiero dar la talla. Queremos dar la talla, o no la queremos dar. Porque esto es lo único que lo va a hacer pleno. Cuando usted empiece a vivir la palabra, usted se va a dar cuenta que no hay cosa más linda que eso. No se cambia por nada. Le decían a este hombre que él estaba predicando por dinero. Y le dijo él, yo ahora mismo hago una llamada y hago un contrato de $12 millones. Pero no se trata de dinero, se trata de Dios. Que Él me amó de esa manera, que se entregó por completo y ni todo el oro del mundo vale lo que Él hizo. Entonces, para poder tener esa comunión, necesitamos ese amor en nuestros corazones. Oiga lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor. Cuando nos reunimos, tenemos esa manera de ver, las cosas van a cambiar. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Comunión es hacerme parte de los servicios de mi iglesia. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. No me lo inventé yo. Sí lo vieron, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, del 24 al 25. Mira, hermano, yo no sé si usted ha estado en un camping. Cuando usted está en un camping, usted hace una fogata. Usted pone un leño, 2, 3, 4, y aquella fogata agarra esa vida. Ahora saque un leño de esa fogata y póngalo aparte. Espere no mucho tiempo y va a empezar a ver humo en ese que sacó de la fogata. Los demás los va a ver ardiendo. ¿Por qué? Porque se apartó. Eso es lo que Satanás hace. Satanás le dice, no, está hablando por hablar.
Pero en la comunión, mire, eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de las necesidades de mi hermano y podemos ayudar. Cuando usted abre su corazón, nos damos cuenta qué es lo que hay ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted está hablando, usted automáticamente se da cuenta, aquí hay un problema. Es por lo que usted habló. Pero no es para criticarlo, es para ayudarlo. Es en esas reuniones cuando nos damos cuenta que hay una necesidad que hay que tratarla. Es ahí donde se acerca el hermano y dice, mire hermano, y usted se da cuenta que hay un problema. Entonces nos ayudamos. Eso es lo que Satanás no quiere. Fácil es irse para la casa y encerrarme y yo solito. ¿Y cómo está hoy en día? ¿Cómo estamos hoy en día? Agarro un teléfono y ya me fui lejos. Pero por dentro estoy vacío. Estoy vacío. ¿Sabe usted que cuando un niño nace, automáticamente cuando lo mira y le mira a sus ojos, hay una unión ahí? Mire, cuando mi niña nació, nació como los doctores dijeron que iban a nacer. Yo le estaba orando al Señor para que no fuera como ellos dijeron y nació como los doctores dijeron. Y cuando la niña nació que no, ahogada, que no respiraba. Y oigo que se la llevan para allá y oigo que empiezan a darle golpes y al rato oí el grito de ella, que lloró. Yo siempre le hablaba en el estómago a ella. Pero cuando ella la pasaron, porque a mi esposa fue una cesárea muy fuerte, mi niña me nació, que a ella le tocó que hacer una cesárea muy grande a mi esposa. Pero cuando la niña me la pasan, o sea, yo me impresiono porque sí, porque mi niña pues tenía su cabecita bien grande. Pero cuando ella pasa cerquita de mí, yo le hablo. Ella no podía abrir los ojos, pero abrió un ojo. Y cuando lo abrió, yo la pude ver y hubo esa conexión. El teléfono no le puede dar esa conexión, nunca. Es vista con vista, yo viéndolo a usted. El teléfono es un robot que no tiene corazón. Dios quiere que nos mantengamos ahí unidos. Gracias por su atención. Vamos a orar. Yo le voy a pedir, ahí donde está, que ore, que medite, y que le diga al Señor que le ayude. Yo voy a orar porque, Señor, ayúdame porque me falta demasiado. Me falta. Y yo quiero agradarte, yo quiero agradarlo. Yo no quiero agradar al hombre, yo quiero agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Me presento delante de ti, Señor, en esta mañana todavía, Señor, y te pido que me perdones, Señor. Me falta, Dios, pero lo reconozco y quiero que me ayudes en esas áreas, Señor. Yo no he podido entregar, Señor, pero quiero, Señor, que me ayudes a entregarlas. Es a través de tu palabra. Yo quiero obedecerte, porque la única manera que puedo ver los resultados es que te obedezca, Señor. Mira, te presento tu pueblo, Señor, la gente por la que tú entregaste tu vida. Tú nos ayudes, Señor, que los ayudes a ellos, que me ayudes a mí también, Señor, a poder servirte, a poder entregarme todo, Señor, sin reservas, como tú lo hiciste por mí, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor.